nombre es Esther Reyes. Yo trabajo pues limpiando casas, cuidando niñas, de todo un poquito, limpiando restaurantes en las noches, para pues lo que me ofrecen, para yo obtener, juntar más que se pueda para, pues si encuentro algo barato, una casa o algo así. De hecho fue terrible lo que pasó aquí. De hecho yo estaba arreglando mi trailita poco a poco y cuando ya estaba lista pues se quemó. Fueron 4 de mis hermanos que se quemaron la casa. Entonces no podíamos refugiarnos en una casa de mi hermano porque no tenían tampoco. Al otro día me levanté temprano, fui al lugar donde yo vivía y dije, sí se quemó todo. No quedó rastros de carros, nada, se quemaron 2 carros. Se quemaron, como madre yo le compré su computadora a mi hijo, la impresora porque ya iba a pasar a high school, lo iba a ocupar. No pusimos a la aseguranza y se quemó todo. La bicicleta de mi hijo, todo se quemó. Porque como para mí, te digo que madre soltera no es fácil para comprar una computadora. Una bicicleta que él te pide de montañas, para mí no es fácil, cuesta 5,000. Dije, no, Dios va a proveer de una bicicleta. Se lo regalaron una persona y se quemó. Ahora creo que yo estoy sintiendo más cuando yo estaba antes, cuando pasó. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas, no tengo que reclamar nada. Pero ahorita es que se miró todo vacío. Mi nombre es Dagoberto Morales y actualmente estoy como director de la organización. La organización es una organización sin lucro que trabaja en apoyo a los campesinos e inmigrantes en el valle, aquí en el Rock Valley. Los incendios del 8 de septiembre de 2020 fue un incendio que devastó, cambió la geografía de la región, devastó, casi desapareció todas las viviendas de bajos recursos que tenía la región. Y eso obligó a que creara la ambición, que por cierto siempre había existido, que los dueños de los apartamentos y casas o compañías que se encargan de rentar incrementaron considerablemente las rentas, y no solamente porque teníamos un déficit de vivienda antes de los incendios. Con los incendios se incrementó al desaparecer más de 2.500 viviendas, que eso realmente le hizo un colapso, y al parecer unos lo vieron como una oportunidad económica y no como un problema social que deberían de solucionarse. Para unos fue como una oportunidad de negocio. Hola, mi nombre es Jesús Mejía. Yo he estado viviendo aquí desde verano de 1981. Llegué como la mayoría de los hispanos, con Coyote, con el sueño americano. Ahorita estoy trabajando para Únete. Yo vivía en Talent, ahí por la Arnos, y pues tuve que ser evacuado. Todo se quemó, a mi hermano se le quemó su casa, también vivía por la Arnos, una sobrina vivía ahí por esa misma área que se quemó, también se le quemó ella vivía en un apartamento. En Phoenix, mi sobrina se le quemó su casa. Era todo un caos, no había agua, no había suficiente comida, hasta como a los 2 días FEMA empezó a hacerse presente, empezó a dar comida, empezó a llegar la ayuda, ¿verdad? Pero el primer día fue en la tarde, como a estas horas, eran como las 3, 4 de la tarde, bueno, empezó más temprano, pero ya las quemazones empezaron más tarde. Entonces toda esa noche fue un caos. El siguiente día
Hasta el siguiente día fue cuando empezó a llegar la ayuda, pero sí llegó ayuda. Mi nombre completo es María Guadalupe Suárez Alvarado y vengo, bueno, de México como todas las personas en busca al sueño americano, ¿verdad? Tengo ya 25 años viviendo aquí. De esos 25 tengo 20 aquí en el Valle. Trabajo como voluntaria en Únete dando clases de guitarra. Ese día que se comenzaron los incendios, yo estaba trabajando para Central Point. Estaba cerrado todo y hasta como 1 hora y media pude llegar a mi casa, pero tuve que dejar mi carro y correr e ir a agarrar mis perros, porque era lo único que estaba allí y no los podía dejar. Cuando llegué al apartamento ya estaba lleno de humo, no faltaba mucho para que se quemara. Entonces yo me quedé atrapada en Talent porque el tráfico estaba totalmente lento. No podíamos avanzar, yo no podía irme para Ashland, estaba cerrado, no podía venirme para Medford, para Grants Pass, para ninguna parte porque había mucho tráfico. Fue difícil, pero lo más difícil fue ver otras familias completamente en la nada. Ver una comunidad completamente desaparecida fue duro, pero luego ver otra, Talent, Phoenix, perder muchos amigos, perder muchas personas que decidieron irse, que hasta ahorita no los hemos vuelto a ver. Tal vez a nosotras las mujeres nos afecta más porque muchas éramos padre y madre. Estuvimos solas. Lo más triste de todo fue que se quemó más en los lugares donde había trailers, donde la gente más pobre vivía. ¿Okay? La gente que tenía, pues por el hecho de que pagaba menos por el parqueadero, mucho más barato, ya pagas por el rent space que le llaman, y ya la renta está muy cara, ¿no? Entonces, pues la mayoría vivíamos de los hispanos, muchos hispanos, vivíamos en trailers. Todo lo que es hispanos se quemó. You know? Sí hubo casas de anglos afectadas, pero lo que más nos afectó a nosotros fue donde vivía la comunidad hispana. Si Únete no está presente en cualquiera de las reuniones, siempre es una tomada en cuenta. El sistema ha ayudado a crear más trabas que soluciones para las viviendas. Hemos visto que FEMA exigió que se creara un comité para garantizar la seguridad y el bienestar y el restablecimiento de las zonas afectadas. Pero solamente esos grupos se unieron solamente para acaparar los fondos, para después desviarlos de otra manera que no se vio reflejada a satisfacer la necesidad real de la gente. La gente tuvo que, y todavía en la fecha, hay gente que está viviendo en garajes, gente que está pagando $2,000 de renta por un cuarto, porque no tiene otro lugar donde ir, no tiene otro lugar que hacer, donde estar. Y eso crea un problema. Y para mala suerte de esa gente, ellos no pueden tener lo que le llaman DCM, una persona que está ayudando por el desastre, simplemente porque se consideran que ellas son personas que están en lugares estables o lugares permanentes, pero no
toman en cuenta que para estar en ese lugar permanente casi tienen que solamente trabajar para pagar la renta. Ahora, cuando se quemó, estuve viviendo con una hermana aquí, en un cuartito, pero muy pequeño, pero después me ofrecieron un hotel aquí en Ashland. Ahí vivimos por 3 o 4 meses, no recuerdo. Y ahora califiqué para FEMA, que me dieron por 6 meses la traila para quedarme ahí. Pero tengo que renovar en septiembre, no sé si me lo van a dar de nuevo, no lo sé, porque nos iban a cobrar muy caro ahí, 1,600 pesos, la renta es demasiado, para mí no sacaba eso. La luz estuvo muy caro, casi estábamos pagando casi 400 mensual. Y dije, pero yo no uso nada, está muy demasiado caro. Entonces, gracias a Dios, ya están ayudando con la renta, ahorita es para septiembre nada más, no sé si va a calificar, no sé. La casa, la traila que nos están vendiendo de FEMA, es muy caro, casi 50,000, pues no tengo ese dinero. Y hay muchos problemas en la casa se descompone el baño, la estufa se me quemó ya, todo es de luz. Se me descompuso, la puerta no cierra, a veces digo, la compro, pero ya miro los defectos que tiene la traila. Mira, yo he estado y FEMA me dio me proporcionó una traila. Estoy viviendo allí desde septiembre, pero no pago nada, pero sí tenía que estar cada 3 meses reportando como el desempleo, es decir, fui a buscar en 3 lugares, a ver dónde me rentaban, a ver dónde conseguía dónde vivir. Yo tenía que dar 3 veces al mes a FEMA, a un trabajador de FEMA, darle la información dónde había ido a buscar vivienda. Y era bien difícil, o estoy siendo bien difícil, porque no hay dónde. Entonces, pues yo llegaba, pues no hay. Y decía, pues tienes que seguir buscando. Y era cada mes por mes. Yo diría que hicieran unas trailas mejores, que aguanten más, ¿verdad? Porque ahorita las que está dando FEMA o las que tiene FEMA no es lo peor, no están bien. Es el material más barato que hay. Yo lo conozco, yo de esa traila es 2000, la que estoy viviendo ahorita es 2018, y mi traila era 76, mucho mejor le voy a la mía que la nueva. Pero a mí me gustaría que hicieran mejores trailas para la comunidad. Eso es lo que a mí me gustaría. No, el fuego nunca distinguió, esta es una casa, esto es una traila de dueño, este es un apartamento que están rentando, o sea, nos agarró a todos parejos. Somos una comunidad, todos. Y en un momento así, decir, tú calificas porque tienes papeles, tú no calificas porque no los tienes, tú no calificas porque no eres la dueña de la traila, tú rentabas, tú tenías que haber tenido esto, tú habías tenido que tener esto otro. Dice uno. Entonces mira uno a los demás compañeros y estamos en el mismo dolor. Todos perdimos lo mismo. Una estabilidad emocional, una estabilidad económica. Ya veníamos arrastrando un poquito inestabilidad emocional desde la pandemia, porque estábamos encerrados en casa, restringidos en muchas cosas. Entonces ya traíamos ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de que estábamos perdiendo un poco también nuestra libertad de ir a donde quisiéramos, de poder estar en un lugar con tus amigos, con tu familia, no podías. Entonces los incendios vienen a agravar
esa pérdida. Como les he dicho, no queremos que nos regalen, o sea, no estamos sentados a ver qué nos dan. Estamos trabajando, estamos buscando, pero a veces el hecho de ser pobre, de tener un salario mínimo, o a veces con un centavito que ganes más del mínimo, ya no calificas para una renta de bajos ingresos. Entonces, que se haga reajuste a todas estas situaciones y, ¿por qué no?, buscar la manera de que nos puedan ayudar a ser propietarios de una traila, propietarios de una casa, no solamente a mí, sino a todas las personas. O sea, a donde yo vaya van a ir muchos, porque hay muchas familias. Yo no me siento viejita, pero tampoco estoy joven como antes, ¿verdad? Y mis planes son, pues, seguir ayudando a la comunidad en lo que yo pueda. Es lo que me ha mantenido firme, de no estar triste, de no tener depresión por lo que ha pasado, sino ver adelante. Otros, si uno que está más viejito puede, los jóvenes pueden. Entonces hay que educar a los jóvenes para que estén preparados. Yo no quiero dejar un mundo mejor para los jóvenes, sino jóvenes más preparados para el mundo.